Hola, buen día. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición que hayan decidido ustedes tomar este tiempo, invertirlo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, tú que vives y reinas por todos los siglos, tú que enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa para limpiarnos, perdonarnos, salvarnos y darnos vida eterna. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu cautives nuestras mentes y nuestros corazones para poder discernir tu palabra y ponerla por obra de acuerdo a tu voluntad. En el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estamos orando y te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Hoy con un nuevo tema. Es valorando nuestra salvación en Cristo Jesús a través del conocimiento y el entendimiento de la caída de Adán. Larguísimo el título, pero es importante que veamos esto, hermanos. Muchas veces nosotros menospreciamos la salvación en Cristo Jesús y muchas veces nosotros nos limitamos, no permitiéndole a Dios su obra en nosotros. Somos capaces de eso porque Él nos dio libre albedrío, libre voluntad de decisión. Pero para eso está usted aquí y yo también, para que Dios nos hable y a través de su palabra, su Espíritu Santo nos lleve y nos cautive en amor y en gracia, en la verdad. Empecemos. Es necesario que cada uno de los hijos de Dios, que cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, conozcamos la obra de Dios en nuestras vidas. Para ello debemos permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a discernir la condición de Adán en el momento de su caída, en el lugar donde fue puesto por Dios, en el huerto de Edén. Estaba bajo la protección de Dios. Sí, estaba bajo la protección de Dios, bajo la dirección de Dios y bajo las enseñanzas de Dios a través de su Santo Espíritu. Y Él ahora nos lleva a oír su palabra. Después de escuchar, después de entender, después de comprender y después de discernir la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu, podemos entonces ver con claridad el valor que la salvación, la obra de Dios de redención en nuestras vidas, tiene para nosotros y para Él también. Es por ello que toda la palabra de Dios está bañada de la gracia de Dios. Y es por ello que toda palabra de Dios llega a nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque Dios trata con nosotros a través del Espíritu, como dice Romanos 8:16. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice que nuestro espíritu, al entender lo que somos, que no somos para esclavitud, sino para libertad, fuimos llamados, clama nuestro espíritu, Abba, Padre. Ahora bien, cuando Dios nos creó, nos hizo una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo tomado del polvo de la tierra y la parte inmaterial tomada de Dios mismo, el alma y el espíritu, al soplar alientos de vida en nuestra nariz. Es con su cuerpo como el hombre trata con la creación de Dios, pero es con el espíritu y el alma como el hombre trata con Dios. Esto es muy entendible. Satanás trata y busca conquistar el alma del hombre a través del cuerpo, a través de los sentidos, a través de los miembros. Esas vías de entrada de nuestros cinco sentidos, Satanás las utiliza para llegar a nuestra alma, llenarla de tentación y conquistar la decisión que él busca, que transgredamos a la verdad y rompamos toda comunión con Dios. Es así como trabaja Satanás.
¿Por qué es importante que entendamos esto? Por ello es importante conocer la trascendencia espiritual y no solo material de las cosas creadas por Dios, como el reino animal, como el reino vegetal, y la relación que estos tienen con la creación especial de Dios, que es el hombre. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Y todo lo que sale de Dios es limpio, puro y verdadero. Nada de él sale malo. Amén, hermanos. Amén. La importancia espiritual del reino vegetal era la presencia del árbol de la vida y la presencia del árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal dentro del huerto de Edén. Uno estaba en el centro, el árbol de la vida. Y entendamos, en el reino animal estaba incluida la serpiente. Era perfecta, era buena, era muy diferente a todos los demás animales. Y muy probablemente era como lo eran o como lo son hoy los reptiles. La serpiente no era mala, solamente fue un instrumento de Satanás para llegar a la mujer, a Eva. La serpiente no es la fuente del pecado, hermanos. No, fue el instrumento de Satanás nada más. El pecado se originó y comenzó con el absurdo de romper la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Esto dio origen al pecado. La voluntad humana, el libre albedrío, la libre voluntad en el hombre, como querramos mencionarla, fue dada por Dios como un privilegio, como algo especial, como un don especial que Dios nos dio a los hombres. Se lo dio a Adán y se lo transmitió a Eva. Era un privilegio y esto era bueno porque provenía de Dios. Entonces, ¿cómo es que Adán al utilizarla lo llevó al mal? Es importante que entendamos esto. El hombre tenía las opciones por virtud de su propia existencia, abusó de esto bueno, llevándolo a transgredir la verdad, que es Dios. Rompió el principio de la verdad absoluta, que es Dios. Esto es muy importante. Entendamos una cosa en lo concerniente también ahora al árbol prohibido. Esto fue lo que verdaderamente trajo el pecado al mundo. Tomar del árbol prohibido y comer de él. En el universo ya había pecado, hermano, ¿de acuerdo? Ya Satanás y sus ángeles ya habían sido derribados, ya había pecado en el universo, pero en la tierra, en Edén, en el huerto, estaba libre de pecado. Satanás, contaminado por su pecado, entró al huerto y eligió entre los animales a la serpiente como instrumento para llegar a Eva. Satanás decidió elegir a Eva. Satanás decidió cada una de sus palabras ponerlas en la serpiente para lograr poner duda en el corazón, en el alma de Eva, que también tenía libre voluntad. Fue así como se transmitió todo el plan de Satanás para lograr hacer caer al hombre. Pero Dios ya tenía conocimiento de todo esto desde antes. Es por eso que Él ya había ideado el plan redentor, aún antes de la creación.
Es importante que entendamos esto para poder valorar la salvación en Cristo Jesús que Dios nos ha dado. Es importante conocer todo esto porque entonces vamos a entender todo el amor que Dios tiene para con nosotros y todo el plan perfecto que ideó para rescatarnos de nuestra propia mala decisión de Adán. El reino vegetal. Bueno, debemos considerar una cosa antes de hablar del reino vegetal, que todo la razón espiritual por la cual Dios creó al reino animal y vegetal es necesario que la conozcamos. El concepto espiritual. ¿Cómo lo podemos saber? A través de Génesis 1, hermano. Veamos. Sabemos que Génesis 1 nos habla de los momentos, los días, los instantes en que creó el mundo vegetal o el reino vegetal y creó el reino animal. Pero es importante que entendamos el concepto espiritual de la creación de Dios. Número 1, el reino vegetal, espiritualmente hablando, creó Dios dos árboles. En el huerto de Edén, un árbol de vida y un árbol de muerte. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los dos árboles representan la grandiosidad de la vida y lo terrible de la muerte. Génesis 2:9. Vámonos a Génesis, capítulo 2, versículo 9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aclaró, hizo todos los árboles buenos a la vista y deliciosos a la vista para comerlos, sus frutos. Todo era bueno, inclusive el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Esto en contexto nos da dos opciones básicas materiales. Un concepto material de la creación, un concepto material de su localización y un concepto espiritual. Y este concepto espiritual es el más alto en el reino vegetal: vida o muerte. Veamos a Génesis 2, 16 y 17. Vamos a tratar de llevarnos a que el Espíritu Santo nos lleve a discernir estos versículos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No le dice qué tipo de muerte, no le dice qué es la muerte, solamente le dice el término morirás. Bien, esto no significa que la vida material vegetal tenía factores funcionales de bueno y malo. No, recordemos, todo lo que Dios ha creado es bueno. Como dice en el último versículo del capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno. Vamos a leerlo, versículo 31, capítulo 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Amén, hermano. Amén. No era venenoso para la parte material el árbol de la ciencia del bien y del mal. No era tóxico, ¿no? Era también agradable y bonito. Era bueno. En realidad, lo que era el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prohibición material para la parte espiritual del hombre. Vuelvo a decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prohibición material para la parte
inmaterial del hombre, o sea, su alma y su espíritu. La prueba no era para su carne. La prueba de tener el árbol de la vida en el centro y a un lado el árbol de la ciencia del bien y del mal era para la parte inmaterial del hombre. La razón es de que al comer del fruto del árbol prohibido, ¿qué fue lo que murió? ¿Su cuerpo físico o su espíritu y alma? Murió espiritualmente y empezó a morir físicamente en términos de vida. Y duró muchos años, cientos de años todavía, antes de perecer físicamente. Empezó a perecer, pero no completamente. Continuemos, hermanos. En el reino animal, lo vemos en Génesis 2:18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y fue ahí cuando creó los animales también del polvo de la tierra, las bestias del campo y las aves de los cielos. Pero ¿qué sigue diciendo? Entre ellos había una fuerte implicación entre el hombre y los animales, porque eran creados del polvo de la tierra. Los animales fueron creados del polvo de la tierra en el huerto de Edén, pero el hombre fue creado del polvo de la tierra fuera del huerto de Edén. Recuerden que dice que Dios creó en Edén un huerto y al hombre que había creado vino y lo puso en el huerto. Entonces, el polvo de la tierra de donde fue creado el hombre fue fuera del huerto de Edén. Amén, hermano. Y los animales que expuso delante de Adán, Dios los creó del polvo de la tierra en el huerto de Edén. Ahora bien, no solamente fueron animales y bestias del huerto, sino también aves, ¿ok? Y se las presentó a Adán. Dice el versículo 18, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 19. Pero en el 20 dice, pero no se encontró ayuda idónea para Adán. Miren lo que dice el 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se encontró la ayuda idónea. Entonces el siguiente paso de nuestro Dios fue poner en sueño profundo al hombre y extraer una parte de su cuerpo, de su costado una costilla, y cerrarlo y de ella formar a una mujer. Veamos el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, dice el versículo 22, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo una mujer, el aspecto femenino del hombre, una mujer, y la presentó a Adán. Pero ¿qué dice? Al verla Adán, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona. ¿Qué dice el versículo 23? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y fue así como de inmediato Adán decidió que ella fuera la ayuda idónea para él. No fue necesario probarla. No fue necesario pensar, ¿será o no será? A ver, Señor, a ver, ¿estás seguro que esa va a ser mi ayuda idónea?
voy a aplicar mi voluntad. No, estaba aplicando su voluntad, su libre voluntad, pero en la absoluta verdad. Y la absoluta verdad, que es Dios, le daba la seguridad de que esa era la ayuda idónea, porque provenía de las propias manos de Dios y de su propio cuerpo fue tomada y formada. ¿Qué mejor ayuda idónea sino la que proviene de nuestro propio cuerpo en la gracia de Dios? La mujer, llamada por Adán varona, Isha. Fue entonces así como el hombre decidió que la mujer fuera su ayuda idónea. ¿Estaba ejecutando su voluntad libre? Sí. ¿Bajo la verdad? Sí. ¿Sin obstáculos? Sí. ¿Sin dudas? En absoluto, no tuvo la menor duda. De inmediato dijo. Sin manchas, clara y llana, una decisión diáfana, absoluta, completa, en su completa voluntad, decidió él mismo que Eva fuera su ayuda idónea. Adán no falló en elegir a Eva como ayuda idónea. Eva falló en ser la ayuda idónea, porque ella también tenía libre albedrío. Y la ayuda espiritual para Adán no fue la correcta. Pero Eva no tuvo la culpa, porque Adán también tomaba decisiones voluntariamente, como tomó la decisión de que Eva fuera su ayuda idónea. Eva le proporcionó la opción. Y si hubiera seguido sus decisiones en la verdad absoluta, hubiera dicho no. Mas, sin embargo, cuestionó la verdad y decidió desobedecer a Dios, de quien había recibido él personalmente la orden. Hermano, es importante que entendamos nuestra salvación en Cristo Jesús. Y este es un punto, conociendo y entendiendo la caída de Adán. Que la gracia de Dios esté con ustedes y esté con nosotros. Continuamos en la próxima. Que el Señor les guarde. Amén.